Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estamos de vuelta en American Truck Simulator y hoy vamos a continuar con el evento de Cruising Iowa en el nuevo DLC de Iowa en American Truck Simulator. Y hoy estamos con un Mack Pinnacle y vamos a llevar turismos, ¿sí? Turismos de 5 toneladas hasta la ciudad de Des Moines. Esta carga tiene una distancia de 222 kilómetros y vamos a salir desde Ottumwa. Son todos nombres raros, si se dieron cuenta no hay uno normal. Iowa City, Davenport, Waterloo, Mason City. Algunos son City, muchos City. Pero bueno, vamos a ir por la 34, después por la 35 y después metido de lleno en la ciudad. Primero que nada les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más. Vamos a ir saliendo. Vamos a ir saliendo. Ahí va. Perfecto. Le tuve que poner un volante distinto a este camión porque el que estaba de stock no me gustaba. Así que decidí ponerle este que es personalizado. SCI. Así que bueno, vamos a comenzar el viaje. Recuerden que en el último video hablamos sobre todo lo nuevo que trae este DLC. Ya sabemos las recompensas que nos va a dejar, como la pintura, el adorno y después un pequeño chanchito o cerdito, no me acuerdo qué era, que si hacemos una carga desde Oasia a Iowa City. Así que esa la voy a tener que hacer después. Pero por ahora llevamos turismo, bastantes modernos de estos turismos. No sabría ni decir qué modelos son, Teslas no son. Así que estoy en duda ahí para saber qué tipo de turismo es. Vamos a aprovechar para sacar la miniatura, ya que estamos con esta pintura bien americana que viene ya por defecto en el Mac. Mi problema con las miniaturas es que necesito que sean buenas y las saco durante el video. No sé cómo hace la gente para sacar miniaturas fuera de los videos. O sea, sé cómo lo hacen, lo sacan después de la grabación, pero a mí me gusta que salga primero la foto en el juego, salga en buena calidad y después, bueno, que el programa de edición me baje un poco la calidad de la miniatura. Les recuerdo, para el que no sabe, en YouTube el tamaño máximo de las miniaturas creo que debe pesar 2 megas. Supongo que para que no sature sus propios servidores. Imagínate si subo una miniatura que está en 4K y pesa 500 megas. Imagínate si eso lo hacen todos. Pero bueno. Así que bueno, con el DLC de Iowa ya lanzado, tenemos que empezar a hablar de cuál será el próximo DLC. Les dejo acá una imagen de cómo está actualmente el desarrollo del mapa al día de la fecha que estoy grabando esto y que ustedes lo ven. Como pueden ver, tenemos en desarrollo el estado de Luisiana, de Illinois y de Dakota del Sur, ¿sí? Como habíamos hablado ya hace un tiempo, Dakota del Sur y del Norte van a ir por DLC separados. Primero sale la del Sur y después la del Norte. Pero tendremos que saber cuál es el siguiente DLC. Y para mí el siguiente DLC es el de Luisiana, el que está en el sur del país. ¿Por qué? Porque Illinois se anunció hace muy poquito. Y porque Illinois va a coincidir con la actualización Road Trip, que recuerden que es la de los autos. ¿Por qué? Porque es lo que vengo diciendo hace años. Lo que quiere hacer esta empresa, SSS Software, es poderte hacer un viaje por la Ruta 66. Completarla y hacer una Ruta 66 de cero. Y es lo que van a hacer, ya lo confirmaron. Y imagínense, no es lo mismo hacer la Ruta 66 con un camión que con, por ejemplo, tu camioneta o tu auto, el que quieras tener. No va a ser lo mismo. Todavía no lo anunciaron, pero... o por ahí sí lo anunciaron, pero no en específico. Los autos van a ser un DLC aparte, van a ser un DLC de pago, así como los buses que van a salir en el Euro Truck Simulator 2, los coaches. Probablemente sea un pack de marcas, por ejemplo. La marca Ford va a tener, no sé, 4 autos, por ejemplo. Mustang, Crown Victoria, etcétera, etcétera. Después vas a tener Chevrolet, después tenés Toyota, tenés Toyotas antiguos y Toyotas nuevos. No sé, la Toyota Tacoma, por ejemplo, que es una camioneta. Así que van a venir de esa manera los próximos DLCs. No quiero creer que vayan a superar el precio de los DLC de pago. Por ejemplo, un DLC de American Truck en Argentina está a 6,05 dólares. Tenemos un precio regional, por suerte. No tengo idea de cuál es el precio en Estados Unidos de este DLC. Me lo voy a poner a buscar ahora.
12 dólares. 12 dólares, o sea, 11,99 sale el DLC. Cada DLC que sale, excepto el de Texas, que es el más grande y que no completé todavía, sale 12 dólares. Entonces yo creo que un DLC de varios autos, un pack de autos, puede salir 8 dólares, creo yo. Tiro un precio. Entonces en Argentina saldría 4 o 3 dólares. Es un precio accesible. Eso sí, no quitan los precios regionales, ¿eh? Si en algún momento se le da por quitar los precios regionales, bueno, ya no es cosa mía. Bueno, acá tenemos que doblar a la izquierda y yo me pasé al derecho. Es lamentablemente gaga. A ver si podemos doblar antes. Acá. Perfecto. Vamos, antes que venga de frente el otro. Perfecto. Así que bueno, estamos a la espera de que haya más noticias, porque yo pensé que para el Euro no iba a salir nada. Y al final nos sorprenden con el proyecto de los buses, que está hace años. Yo recuerdo imágenes del año 2013, de los primeros coches que habían salido. Y desde ese momento nunca más se supo nada, hasta 2025. Es una locura el tiempo que pasó. Y no creo que se haya sido solo un tema de marcas, de contratos o lo que sea. El proyecto se paró. Priorizaron otras cosas y está perfecto. Hay algo también para hablar sobre American Truck Simulator y el norte, porque en el norte tenemos el estado de Washington y después ya viene Canadá. Dicen que encontraron en los archivos del juego, lo digo dicen porque yo no lo vi en un video, que encontraron partes del DLC de Canadá, del próximo DLC de Canadá, que como que ya hay pistas, como que a pesar de que se van a seguir expandiendo hacia la costa este, van a seguir expandiendo American Truck Simulator para el norte. ¿Por qué creo eso yo? Porque tenés Canadá y después viene Alaska, que es un estado de Estados Unidos, un estado más. Entonces para el estado de Alaska vos tenés que pasar sí o sí por Canadá. Entonces yo creo que van a hacer toda la costa oeste de Canadá, pero esto a largo plazo. A largo plazo va a ser interesante porque la geografía cambia completamente. Y como estamos cerca del norte, yo voy a sugerir, por ahí los de SSS no ven este video, ninguno le interesa esto, pero necesitamos de forma nativa estaciones: otoño, primavera, verano e invierno. Necesitamos en este juego que en algún momento, porque nosotros tenemos un calendario acá, hoy es lunes a las 16:07 del juego. El reloj avanza más rápido, pero los años también deberían funcionar. Entonces en un momento vas por esta autopista, no por esta específicamente, pero en el norte vas por Washington y que esté nevado. Y que tengas que poner ruedas de nevado con cadenas, tener más cuidado por cómo manejas. O sea, las físicas están hechas. Lo pueden hacer porque, por ejemplo, cuando hay un mapa de nevado es imposible manejar. Si vas muy rápido tenés que ir muy lento. Entonces yo creo que sería algo para agregar las estaciones en este juego. Agregarle, como siempre digo, más vida. Le falta vida. Bueno, si ya nos ponemos a fantasear, yo siempre dije que me gustaría que poderme bajar del camión, poder lavar el camión, poder ver los daños físicos. Si yo choco, quiero ver daños físicos en mi camión y arreglarlos. O lavarlo. Hay lavaderos, literalmente hay lavaderos de camiones en algunas partes del mapa que no tienen ninguna función. Pero si están ahí, yo creo que en algún momento la función va a estar. ¿Por qué? Porque también en el Eurotrack estaban las estaciones de buses que hasta nunca tuvieron función y ahora dentro de un tiempo ya la van a tener. Así que yo creo que el lavado de vehículos va a estar presente. Por ejemplo, si hiciste un viaje de 2000 kilómetros, el camión se ensucia, el vidrio se ensucia, tiene marca, bichos, lo que sea. Has descubierto Des Moines. Perfecto, llegamos a esta nueva ciudad, ya es la cuarta. Así que yo creo que eso es necesario. Es necesario más realismo, más compromiso con los camiones. Eso estaría bueno. El cuidado de los camiones. Porque uno lo choca y sí, repara las piezas y listo, no ves nada. Lo único que por ahí sentís es el motor, que te pasa mal una marcha o lo que sea. O si las pastillas de freno están muy gastadas, se hace un chillido a veces. Eso lo agregaron en una actualización y me di cuenta de eso en un camión. Después lo arreglé y nunca más
lo volví a escuchar. Eso porque tiene que estar muy desgastado el camión y no tener que arreglarlo. Eso por el uso también. Si es un camión muy usado, eso suele pasar. Bueno, ya estamos llegando. Mira qué rápido se me pasa el tiempo. El otro día me preguntaron por qué hacía videos cortos. ¿Por qué los videos no duran media hora, 40 minutos? No sé, hacerlos más largos. Y dije porque decido que el video sea conciso con la información que quiero dar y con el viaje. Porque el viaje es casi una excusa, exceptuando a veces cuando es por el paisaje. Porque la gente a veces, y ya me quedó por experiencia, que no se queda por ahí los 40 minutos de un video. Porque ya he hecho videos, por ejemplo, de Flight Simulator. He hecho videos de más de una hora. Y la retención del público no es la misma. Entonces prefiero que sea conciso, que la gente mire un video de 15 minutos, sea eso, ese contenido. Y que si lo disfruta, deje su like, comente. Y yo soy feliz. Y puedo seguir haciendo videos. Bueno, llegamos a casi la empresa. Por ahora, lo que veo del DLC no me está sorprendiendo tanto, por ahí como otros. Es distinto, sí, pero hay que buscar ser muy preciso en la búsqueda para encontrar cosas distintas con otros DLCs. Pero bueno, es una sensación mía. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de que SSS siga lanzando DLCs y todos de pago por un contenido que a veces a la gente le parece aburrido, porque hay gente que por ahí no entiende la vibra, como se dice ahora, de manejar un camión. Ese vehículo es nuevo, este vehículo es nuevo. Es como el Google Street View, pero es nuevo. Ok, vamos a hablar acá. Esto es una playa de... Creo que eso es una playa de prácticas, ¿eh? De prácticas de manejo. Sí, sí, sí. O para estacionamiento. Puede ser, ¿eh? Porque tenemos la Driving Academy, recuerden, que hay un ejercicio que hay que ir marcha atrás. Todo el recorrido es muy complicado. Y hay que doblar izquierda, derecha, todo marcha atrás, sin hacer ningún cambio. Es muy difícil para mí, no lo puedo completar. Sin tocar un cono, sin chocarme, no lo puedo completar. Y uno de los logros es completar todos... Bueno, eso es lo siguiente. Todos los eventos con 3 estrellas, sin errores. Y a mí se me complica un montón realmente. Pero bueno. En algún momento lo terminaré. Ok, vamos a dejar la carga acá. Esta empresa, ¿cómo se llama la empresa? Alice Cars. Ok, Alice Cars. Trajimos los 3 turismos para que puedas tenerlos tranquilamente aquí. Vamos a descargar. Quitamos los espejos. Y ahí está. Perfecto. Mostramos resultados y quiero ver... Ahí tenemos 3. ¿Por qué tenía una y ahora tengo 3? ¿Por qué? Porque hice cargas entre ciudades. Usé la ciudad de Des Moines y de Ottumwa. Así que si ustedes hacen, por ejemplo, de Ottumwa hasta Waterloo, les va a contar una. Pero si esa no la tenían recorrida, les va a contar doble. ¿Entienden a lo que me refiero? O sea, pueden hacer viajes de más de 160 kilómetros entre el estado, que les va a contar igual para el evento. Así que bueno, me despido acá. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más. Nos vemos. Chau, chau.